Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es lunes 29 de mayo del 2023 y vamos a dar comienzo a las clases de hoy, que son las novenas clases eh, de, este, de esta semana. Bueno, acá me acompañan en la clase el doctor Marcos Aymar, que es el adjunto, el licenciado Hernán López Morales, que es el jefe de trabajos prácticos, y vamos a, entre los tres, dar este teórico correspondiente al día de la fecha. Mi nombre es María Clara Areta, y saben que estamos en la asignatura Salud Mental de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, en esta novena clase, en la clase número 9, vamos a dar, o vamos a intentar dar, lo que llamaríamos prevalencias y urgencias en psicosis, y luego en la otra clase que vamos a dar neurosis. En primera instancia, bueno, me alegro de estar de vuelta. Saben que en 2 semanas vieron los teóricos del año pasado porque yo viajé al exterior porque tuve un congreso de psicoanálisis, ¿verdad? Bueno, fue por eso que no estuve. Ustedes habrán visto los teóricos, se hicieron los prácticos correspondientes, y lo que vamos a tratar de ver hoy es determinadas prevalencias que ustedes, como médicos y médicas generalistas, pueden ver en su consulta cotidiana. Cuando dije prevalencias y emergencias en neurosis y psicosis, verán que sigo una determinada línea, que es la línea de la cátedra, que es justamente transmitirles, enseñarles psicopatología desde una postura, desde una lectura paradigmáticamente psiquiátrica, de psiquiatría clásica y de psicoanálisis, ¿verdad? Con todo lo que eso implica la psiquiatría clásica, entender determinados cuadros y al mismo tiempo ver cuál es su terapéutica y su conducción, digamos. A veces la conducción de una emergencia o de una de algo, de una emergencia. Ya les dije en otra clase que emergencia corresponde al anglicismo emergency. En realidad se dice urgencias, bien dicho en castellano, ¿verdad? Se dice urgencias. Lo que pasa es que prevalece tanto la palabra emergencia que lo tenemos muy incorporado en nuestro cotidiana forma de hablar. Cuando digo psicosis y neurosis, ustedes tienen el forzadísimo mapa de la clínica que ya han visto, y ven que son como dos continentes, ¿no? Neurosis y psicosis, y en el medio hay un continente intermedio, un istmo, podríamos decir, de esos cuadros que a veces no encuadran ni en una, relativamente en una, ni en otra. La cuestión de la prevalencia y emergencia, de por qué el nombre de esta clase, tiene que ver que como ustedes, como médicos generalistas y médicas generalistas, lo importante es que ustedes puedan resolver, ya sea en el momento de la guardia o ya sea en el consultorio externo, con determinados criterios. Criterios que a veces van a ser actuar en el momento, y otras veces el actuar en el momento implica detenerse, tranquilizarse y saber cuándo hay que derivar. Entonces, resolver la urgencia no es solo empezar a dar medicación, no es solo hacer una importante o espectacular maniobra verbal ni medicamentosa. Justamente recuerden el instante de ver, el tiempo de comprender y el momento de concluir. Y eso en la urgencia o en el consultorio externo lo lleva a pensar ante qué situación están, poder hacer un diagnóstico presuntivo de lo que está pasando y advertir, sobre todo si están ante un cuadro orgánico o un cuadro psíquico. Ojalá que en el curso de la materia de esta que han cursado, ustedes, porque yo me quedé pensando mucho, hayan podido comprender, entender qué es la categoría de lo subjetivo, qué es la categoría de lo psíquico, qué es el concepto de lo psíquico. Porque ese es uno de los desafíos que están pendientes, digamos que siempre están pendientes, y que ustedes como médicos tienen que entender lo que deriva de un cuadro orgánico y de lo que deriva de esa otra categoría, de esa otra conceptualización, que es lo psíquico. Entonces, en primera instancia,
ante un paciente que está mal, ¿y a qué llamamos mal en salud mental? A que está angustiado, a que no puede impedirse, esto es muy importante, porque un paciente inhibido probablemente ustedes no lo vean, no lo vean nunca en la urgencia, porque nadie va a ir a las 3 de la mañana porque alguien no puede aprender a conducir autos, ni va a ir a las 3 de la mañana porque tiene una inhibición sexual, en general, y no puede conseguir novia o novio, o novie. En general, lo que van a ver es cierta línea de desborde por el lado de la acción, porque justamente estar de alguna manera fisiológicamente inhibido es uno de los, podríamos llamar, presentaciones de la normalidad. Saber que uno quiso, por ejemplo, mandar a alguien a la mierda o enojarse y poder contenerse, decidir que uno quiere hacer algo muy impulsivamente y no hacerlo, eso no constituye una urgencia. Lo que en general constituye una urgencia, ya sea una estructura neurótica, en una estructura border o en una estructura psicótica, es la desinhibición. Ese es el primer concepto que ustedes tienen que saber. Pueden encontrarse con niveles mayores de inhibición en el sentido de la gente que no puede hacer algo, que no puede realizar algo en el consultorio externo. Que vayan y les planteen, doctor, doctora, vengo porque me siento mal, al final quería estudiar y siempre lo estoy posponiendo, realmente quería, me siento mal porque quisiera tener mayor libertad sexual que no tengo. Esa es una consulta de consultorio externo. La inhibición como concepto, querer hacer algo y no hacerlo y no saber por qué se hace, puede ser que ustedes lo vean en el consultorio externo. Y ahí sí, después de hablar con el paciente, de entender qué es lo que le está pasando, puedan derivarlo a una psicoterapia. Ya saben que la psicoterapia la pueden realizar tantos aquellos que estudiaron psicología y se recibieron, como aquellos que estudiaron medicina y se dedican a hacer psicoterapia. Los que hicieron únicamente psiquiatría por el lado de la psicofarmacología o son expendedores de recetas, habitualmente no hacen tratamiento psicoterapéutico. Pero les vuelvo a decir, tanto el licenciado López Morales como el doctor Aymar, como quien les habla, somos personas que, habiendo estudiado medicina y psicología, sabemos de psicoterapia porque nos hemos dedicado a ello. Ustedes van a ver que hay mucha gente que dice hacer determinadas terapias. Bueno, la cátedra, tanto el doctor Aymar como el licenciado López Morales como yo, coincidimos en que es muy importante la preparación profesional de cada uno y que no porque uno haya hecho alguna otra práctica, como puede ser, no sé, el masaje, no sé, alguna relación de hacer una determinada tipo de gimnasia y todo lo demás, está preparado para atender a alguien que va por una consulta, por un dolor moral, un dolor psíquico, una cierta disconformidad de cómo está su vida. Yo considero, y los doctores, y el licenciado y el doctor también, que se requiere tener un título habilitante, saber qué es lo que se está haciendo, saber los paradigmas de la disciplina que uno está desarrollando para poder atender pacientes. Nosotros consideramos eso y es lo que les queremos transmitir. Les queremos transmitir que la idea de ser médicos no implica saber tratar pacientes graves y psicóticos únicamente, ni que la idea de ser psicólogos implica para las personas que no consiguen pareja, porque si no a veces se divide de esa manera. Y ahora muchísimo más, porque hay un montón de terapias, las así llamadas alternativas, que no requieren ninguna preparación profesional, más que lo que nosotros consideramos que son técnicas sugestivas. Las técnicas sugestivas no son aconsejables desde nuestro punto de vista y es por eso que insistimos en la importancia del diagnóstico adecuado y del diagnóstico que conduce un tratamiento. Desde la psiquiatría, desde la psiquiatría clásica, hemos hecho una crítica a los DCM y hemos visto cómo se articula lo que es con criterio de realidad,
que es la neurosis, con criterio de realidad, porque la psiquiatría clásica ha tenido un fortísimo impacto. El psicoanálisis ha impactado mucho en los profesionales, sobre todo en la Argentina y en otros lugares del mundo, lo acabo de corroborar una vez más, que hacen psiquiatría, y entonces es muy importante esto, ¿no? Hay algunas técnicas corporales, múltiples, que son desarrolladas desde un punto de vista, podemos decir, más sencillo, pero lo importante es que a veces, y lo sabe tanto el doctor Aymar como el licenciado López Morales, muchas veces recibimos pacientes que por haber desarrollado técnicas que se suponen son más sencillas, no dejan de descompensar pacientes. Esto me parece central que lo aprendamos, central, porque las técnicas sugestivas, me siento bien, voy a decir algo sobre mí mismo, qué siente el otro, qué no siente el otro, parece muy sencillo e inocuo. Puede ser simple en su procedimiento teórico, pero no es gratuito y descompensa mucho más que lo que la gente cree. Entonces voy a constelar, no sé, términos que no corresponden a mi campo epistemológico, pero voy a constelar, voy a hacer este tipo de gimnasia, voy a hacer otro tipo, hace muy bien como todas las cosas, como puede ir al gimnasio hace bien, pero digamos, ni la neurosis ni la psicosis se curan por ir al gimnasio, ¿no? Ni por desarrollar técnicas que le vienen muy bien al cuerpo o son sencillamente catárticas. Hacer un tratamiento psicoterapéutico implica un fuerte compromiso de quién lo conduce y del paciente que en ese momento empieza a trabajar como un sujeto. Esto queda claro, ¿verdad? Porque si no, hay mucha confusión con respecto a técnicas que parecen muy modernas y no son más que lo que siempre fueron, técnicas muy sugestionables, quiere decir hacerle creer al otro determinada idea generalizada, porque el concepto de universal les queda grande. Lo universal corresponde a una lógica, lo general corresponde solamente a la campana de Gauss. Lo general es lo que se distribuye en una determinada serie de personas. Lo universal ya es un concepto lógico. Entonces son técnicas generalizadas, y si uno vio un poquito de cine y es un poquito hábil en conducir y manipular gente, puede convertirse en coaching, no sé, conductor de ciertas prácticas que dentro de la cátedra no son nuestra posición y es lo que queremos plantearle. Después, cada uno en sus especialidades hará lo que corresponde. Nosotros hacemos lo que nos corresponde a nosotros, que es poder darles ciertos elementos teóricos, clínicos, que ayuden a la práctica de un paciente que viene con determinada emergencia, quiere decir que emerge un real, que emerge una sensación displacentera, una ansiedad, una angustia, una descompensación en acto que ustedes tienen que atender. Tienen que atender en su calidad de médicos y médicas generalistas. Después tendrán que derivar. Entonces, cuando ustedes están en una guardia, pueden ver a un paciente que tenga algún delirio, alguna alucinación, como hemos visto en psicopatología, algún movimiento, digamos, que tenga determinada ansiedad que lo lleve a determinado desborde, y ahí ustedes pueden entender qué es lo que le está pasando. Quiero decir, situaciones de emergencia, llanto, ansiedad. Guardo la palabra angustia para lo que es la neurosis. Angustia, ¿no? Pero ansiedad, desconcierto, que haya roto, ¿cómo definiríamos lo que es una urgencia, lo que es una emergencia? Es la desestabilización de una escena habitual. Cuando se desestabiliza la escena habitual, habitualmente la persona va a trabajar al banco, tiene que trabajar de cajero, por ejemplo, y en ese momento se le ocurre un disparate que es
que el efectivo no corresponde a todo el mundo, sino que lo tiene que poner de otra manera. Si alguien tiene que ir a dar clase, se le cierra el pecho y no puede dar la clase que habitualmente tiene. Entonces, ¿qué es la emergencia? Es la ruptura, la desestabilización de la escena habitual para la cual no alcanzan los recursos habituales que tiene ese sujeto para solucionar esas, esas variaciones agudas de la urgencia, de la escena. ¿Se les ocurre a partir de alguna película, de alguna canción, de alguna situación que ustedes haya tocado presenciar con alguna persona conocida o alguna... ¿Es algún ejemplo de lo que les estoy diciendo? Algunos de los 13, no, de los 13 no, creo de los 11 o 12 personas que nos están escuchando, de los 11 estudiantes, ¿se les ocurre que podría ser una escena de descompensación de urgencia en una guardia médica? ¿Lo han visto en alguna otra materia? No sé, capaz con algún ejemplo en concreto, pero ¿Quién capaz habla? Pará, ¿quién habla? Iñaki. Ignacio. Sí, dale, Ignacio. Iñaki, no Ignacio. Ah, Iñaki, perdón. Eh, ¿Cómo es esto? Sí, No, no sé si capaz un te ejemplo. lo Claro, traduje al sí, castellano, sí. no sé si un ejemplo en concreto capaz, pero todo esto que hemos visto de la esquizofrenia del paciente que tiene precisamente el brote y empieza a tener alucinaciones o delirios que rompen con la escena habitual, podría ser un ejemplo claro de una Claro, emergencia. exactamente. Ese caso que das vos, ese ejemplo, se llama justamente descompensación en la psicosis. Quiere decir, el paciente psicótico estuvo estabilizado por la medicación y la psicoterapia y por alguna razón se desestabiliza. Siguiendo con tu ejemplo, Iñaki, ¿qué supones que puede llevar a una descompensación en una neurosis, en una psicosis, perdona, por ejemplo, esquizofrénica, que estaba compensada? Quiere decir, iba cada tanto a ver al médico, hacía su psicoterapia, iba al taller o asistía a algún trabajo. ¿Qué imaginas que pudo haber pasado con ese paciente? ¿Qué supones? ¿Qué hipotetizas? Y capaz que el brote esté asociado a algún trauma que se pone de manifiesto en alguna situación en concreto, no sé, decirte que haya algún tema de trasfondo capaz con los hijos y ve alguna escena con un hijo de un tercero y eso efectivamente desata el brote, Muy bien, algo así, no sé. muy bien, muy bien. Otra muy habitual, ¿sabés cuál es? No sé si a alguno se le ocurre o alguno lo puede hipotetizar. Que hayan dejado de tomar la medicación por una causa. Eso es muy habitual. Muy. Ay, no, la semana pasada no pude ir a comprarle la medicación. Ahí Marcos me puede, no puede. Ay, ¿sabe qué pasa, doctor? Es que la semana pasada no fuimos a comprar la medicación o porque no teníamos plata, o porque. Y pensamos que, bueno, una semanita más tiraba sin medicación. Y no, no es así. Marcos, ¿querés ampliar un poquito? Bueno, sí, sí, tal cual. En general, esto que dice María Clara, posibilidad de una recaída por abandono de medicaciones como una cosa muy habitual en la psicosis. Además, también teniendo en cuenta que muchos pacientes, o sea, en este caso, puntualmente en la psicosis, enfermedad, o sea que, digamos, la medicación la toman, pero, digamos, no tienen la conciencia de por qué, o sea, no saben por qué están tomando la medicación y no la de tratamiento como lo hace una intención de tratamiento como lo hace una neurosis, ¿no? Entonces me parece que acá también se suma esto que dice María Clara de la posibilidad de no conseguirla, de la familia que evite tomar la medicación, que se niegue más que evitar, ¿no? O sea, es que por ahí también puede ser un motivo. Así que hay que asegurarse eso y tampoco estar como, dar por hecho de que el paciente está tomando, o sea, ahí hay que como supervisar muy bien esa cuestión, como posible desencadenante. Así que bueno, eso Ustedes sería más que todo en la Voy a psicosis. darles un ejemplo cotidiano que me sucedió. Yo, bueno, de los tantos pacientes que atiendo en un consultorio, es una psicosis, es un señor con una psicosis estabilizada, que vino después de una internación, hace 10 años que lo atiendo. Él toma medicación neuroléptica y aparte viene a sus sesiones de psicoterapia, tiene
un fuerte vínculo transferencial a poder hablar y a poder desarrollar y estabilizar su forma delirante de vivir en el mundo por lo que él habla, ¿no? Ahora, Dolores, los doctores leen tu chat. Y en la pandemia, obviamente, cuando estábamos con reclusión, tenía que atenderlo por Zoom, porque no podía atenderlo de otra manera, y aparte se habían agravado muchísimo, muchísimo sus síntomas paranoides. Estaba totalmente, pensaba que si apoyaba, se había pasado con el barbijo por la calle cuando había habido a hacer una compra y había tosido un señor en la otra esquina, eso podía transmitirle el virus del COVID, o si la mamá había apoyado la mano al lado de una taza que él había tomado, podía transmitir, estaba asustadísimo con respecto a el COVID. Ahora adviertan que él tiene un delirio de base. El delirio, uno podría decir, tiene un delirio místico, ¿no? Y un delirio que podríamos llamar una base muy culpógena. Entonces, este señor en un momento tenía sesiones por Zoom y me llama en un momento que no era su habitual horario. Él es muy, muy cumplidor con respecto al tratamiento y la familia está muy comprometida con esto, ¿no? Él lo que dice es siempre agradezco a la medicación, que no me permite tener ideas tan tremendas, y también al psicoanálisis, dice él, digamos, en relación a que yo puedo venir a hablar de lo que me pasa. Entonces me llama y me dice, María Clara, te quiero pedir algo. Yo sí, fulano, ¿qué necesitas? Te quiero pedir que si me llegan a internar por COVID, no te olvides de ir a verme y de pedirle a los médicos que me den la medicación, aunque yo esté inconsciente, porque yo le tengo más miedo a no tomar la medicación y sufrir lo que he sufrido cuando no estaba medicado que a morirme de COVID. Fue algo que me impactó tanto. Yo le dije, tenés mi compromiso de que yo voy a estar, si vos llegás a enfermarte, le dije, no es digamos, no es muy, porque no era estadísticamente posible que él se enfermaba y se cuidaba mucho, pero nadie podía asegurar eso, la mamá no tanto, es una señora grande y no se cuidaba tanto. Pero ustedes fíjense cómo, teniendo un delirio, teniendo un diagnóstico de una esquizofrenia paranoide, con gran nivel de delirio, por eso digo, está entre una esquizofrenia y una parafrenia el señor, ¿no? Porque tiene fuertes niveles de, es un hombre muy inteligente, con mucho nivel de producción, ¿no? De producción mental, que no es típico de las esquizofrenias, por eso digo, es entre una parafrenia y una parafrenia. Pero cómo él, aún entendiendo y temiendo muchísimo lo que era el COVID y cómo veía que la gente antes de ser vacunada se moría, cómo él, habiendo sabido lo que era sufrir alucinaciones auditivas, voces dialogadas de segundo grado, que lo habían llegado a internarse, en ese momento que había sido internado, después del cual me lo derivan, hizo una panoftalmitis de tanto, la voz le decía que se tenía que limpiar el ojo, tanto se había tocado el ojo que había hecho una panoftalmitis que puso en riesgo el ojo, la infección que había hecho en el ojo hace 10 años atrás, pensando casi que por ahí debían enuclearle, quiere decir sacarle el ojo. Ustedes, porque él tiene un delirio con respecto a que el ojo se le parta, y eso tiene que ver con un posible ataque de homosexualidad dentro de su delirio, ¿verdad? Ustedes piensen esto, cómo él no es que es un neurótico porque está estabilizado, pero cómo la medicación y la psicoterapia lo llevan a poder, ¿qué? ¿Corregir del todo la estructura? No, la estructura no está corregida, pero cómo tiene mecanismos de protección que lo llevan a pedir ayuda y a entender cuál es su criterio de situación. ¿Me explico con este ejemplo? Lo que es una psicosis compensada de lo que es una psicosis descompensada. Y es una parafrenia paranoia.
¿Se entiende? Casi infantil, digamos, que ha tenido sus recaídas. Les digo, me lo derivaron hace 10, 11 años, después de una internación, porque justamente el profesional que lo atendía antes lo confundió con una bipolaridad, le dio antidepresivos y lo brotó. Que el paciente esté triste con hipertimia displacentera no implica que tenga un trastorno estrictamente melancólico. Muchas psicosis disociativas, quiere decir paranoias, parafrenias y esquizofrenias, pueden cursar con hipertimia displacentera, con ansiedad, temas delirantes tristes, podríamos decir, de autorreproche, daño, y ser psicosis disociativas. Yo sé que esto es específico de nuestra especialidad, pero se los digo porque prevalece mucho entender, si está triste, es un melancólico, o es una histérica, que es una neurosis histérica que cambia de ánimo, o grita mucho cuando está enojada, o se pone, o llora mucho cuando está triste. Los estados de ánimo no tienen que ser para ustedes los únicos ni los principales indicadores de diagnóstico. Es de mala clínica pensar que los estados de ánimo tienen que ser conducentes exclusivamente al diagnóstico. ¿Queda claro, estudiantes? Una persona puede estar triste y corresponder a la neurosis, a los borders o a la psicosis. Una persona puede estar exaltada transitoriamente y corresponder a cualquiera de las tres estructuras. Una persona puede estar triste o puede estar con un ánimo exaltado y puede ser grave, moderado o leve. Hay otros elementos a tener en cuenta: si tiene ideación suicida, si no puede contenerse, si el diálogo con el otro no lo calma. Eso tienen que ser elementos que ustedes tienen que tener en cuenta para la derivación a un equipo de salud mental. No solamente si está triste o habla mucho o habla poco, porque una persona puede hablar poco y estar peor que nunca, y una persona puede hablar mucho y estar peor que nunca. Es una especialidad, la salud mental y la psiquiatría, como médicos nosotros, en donde parece sencilla, pero no es sencilla de practicar, de hacer una buena práctica dentro de la especialidad. Marcos o Hernán, no lo tengo en cámara, Hernán. Si pudieran ampliar esto, aún quizás con algún ejemplo. Sí, un poco esto, por eso también nosotros cuando damos toda la parte psicosemiológica, ¿no? Vemos, además de todo lo que tiene que ver con la ideación, el pensamiento, un poco también teniendo en cuenta esto, ¿no? Que uno si solamente ve al paciente en la cuestión afectiva y no tiene en cuenta lo demás, es, decía María Clara, un diagnóstico preciso, porque ustedes imaginen a alguien que está temiendo de ser perseguido y que lo van a matar, claramente la afectividad comprometida, al igual que alguien que a lo mejor está justamente con ideas de culpas propias de un cuadro depresivo, y el tratamiento va a diferir en base un poco de la clase, María Clara, de cuanto al diagnóstico, porque no es lo mismo tratar a una persona con depresión que con un cuadro psicótico. Y el tratamiento en salud mental, hay poca respuesta, o sea, los pacientes no siempre, a pesar de dar un diagnóstico adecuado, tienen Una buena respuesta. una buena respuesta a la terapéutica farmacológica. Pero imagínense que muchas veces está equivocado el diagnóstico, o sea que si el diagnóstico es equivocado, estamos más lejos, generalmente hacemos más lío en el paciente. Entonces, esto digamos, de ser como muy claros en tratar de llegar a un diagnóstico lo más preciso posible es bueno, justamente lo importante. Por Y si supuesto que ustedes después, no pueden, porque no saben, porque no lo tienen los elementos, porque en 10 clases no van a aprender lo que nosotros aprendimos en años. Eso pasa. Bueno, lo derivan, pero no cometen ven cómo solucionar en el momento. Si una
persona joven viene con una exaltación de ánimo, dice, viene con pérdida transitoria del principio de realidad, pero saben que estuvo consumiendo, es obviamente lo primero que van a pensar es que es una descompensación. Ustedes no saben en qué estructura, pero por la droga que haya estado tomando, ya sea un exceso en el consumo de sustancias legales o no legales, digamos, pero eso de la droga por entretenimiento, en general cuando la gente se descompensa se terminó el entretenimiento, ¿saben? Porque es muy lindo plantear la toma de sustancias como entretenimiento. Claro, hasta que el paciente se descompensa, ¿eh? Y ya pasó el entretenimiento. El entretenimiento se pasó. Aparte, les voy a decir algo que puede sonar muy poco académico dentro de un teórico, pero como siempre lo digo, Diego Maradona, que es uno de mis ídolos con un montón de cosas, pero Diego deben haber tomado la mejor cocaína, miren cómo terminó. Quiere decir, con esto quiero decir que no es tan sencillo decir sí, lo toma por divertimento, fuma los fines de semana, Alfaso, ¿no? Fuma los fines de semana, se alcoholiza de tal manera, sí, sí, siempre y cuando el cuerpo y la estructura psíquica lo resistan. Después aparece la descompensación, descompensación que ustedes van a ver en la guardia, descompensación que ustedes van a ver en la guardia. Obviamente van a ver descompensaciones que tienen que ver más en el cuadro, por ejemplo, en el ámbito orgánico, quiero decir, si están tomando, vienen de una fiesta electrónica y vienen descompensados, ustedes obviamente se van a ocupar más de la hipertensión que produjo la anfetamina, es dextraanfetamina, ¿no, Marcos? Es lo que toman, sí. O, no sé, o es una anfetamina, la metanfetamina, La ¿no? meta, Van a ver más la descompensación que da por hipertensión y trastorno del medio interno la metanfetamina, que ustedes se van a empezar a ver si es un neurótico, si tiene complejo de Edipo. No, nosotros se los damos porque ustedes lo tienen que saber, pero porque ustedes lo tienen que saber porque tienen que ayudarles a entender el cuadro emergente. El cuadro emergente es de la estructura, pero ustedes lo que van a ver es la emergencia. ¿Me explico lo que digo o no? Si está descompensado y los familiares le dicen, está tomando, les doy ejemplos, olanzapina, risperidona, y para la noche no sé, Marcos, una quetiapina, puede ser, ¿no? Un protocolo así. Y el médico les dice, ya el médico tratante les dice que es una psicosis, ustedes no van a empezar a desconfiar de lo que está dando. Bueno, por ahí no lo tomó y lo importante es poder calmarlo. Yo tengo este criterio. Si el paciente estuvo compensado con una determinada medicación, ¿no? Antipsicótica, que está mal decir antipsicótica porque como ya les explicamos, algunas medicaciones que se llaman antipsicóticas se dan en cuadros que no son psicosis, ¿eh? Quiere decir una medicación neuroléptica, y está descompensado, tienen que ver que no sea algo orgánico o que esté infectado, ya saben, traumatismos, etcétera, etcétera, ¿no? Trastorno del medio interno, y si no, se le da algo de la misma medicación que está tomando, por ejemplo. Eso es de buena clínica hasta que lo ve un psiquiatra al día siguiente. ¿Me entienden? No es lo mismo darle 50 miligramos de quetiapina a un paciente que está tomando quetiapina que no a una joven de 17 años que viene porque se peleó en un cuadro familiar, usted le van a empezar a dar quetiapina. ¿Se entiende esto que digo? Entonces, repetir la misma medicación que está tomando, porque no la tomó en un cuadro de excitación, es conveniente. ¿Por qué? Porque ustedes no alteran la habitual forma que tiene ese paciente de estar compensado. Hernán, no sé si querés comentarnos algo que tenga que ver con esto que estamos diciendo. No, que está bueno que hagas esta aclaración, María Clara, bueno, con Marcos en la comisión en la que compartimos y también con el resto de los docentes. Trabajamos bastante la semana pasada esta dimensión de lo fenomenológico, ¿no? Que para nada desacredita una presunción estructural, ¿no? Que es fundamental esto, ¿no? Porque por momentos se puede generar la confusión de, no sé, una depresión
y una neurosis histérica no son compatibles, ¿no? Como si la depresión no, también no se puede dar en estos cuadros más de índole, desde un modelo más estructural. Trabajamos bastante en esa dimensión y también haciendo esta salvedad de que muchas veces en el contexto, en los contextos más médicos, que probablemente sea donde más frecuentemente se topen con este tipo de situaciones, los médicos no realizan diagnósticos diferenciales de estructura, ¿no? Es muy difícil hacer un diagnóstico de, no sé, al interior de las neurosis en una consulta de emergencia o de urgencia, ¿no? Entonces, hacer esa salvedad. Y por otro lado, en el seminario 3 que Lacan dictó, que se llama la psicosis, Lacan dice algo que les puede servir a ustedes para esto, algo que tiene que ver con muchísima teoría, pero que se puede usar acá. El fenómeno siempre remite a la estructura. El tema es que la mayoría de la gente ni sabe leer el fenómeno. Cuando toman concierto, y eso es fenomenológico. Bueno, describímelo fenomenológicamente, describime los síntomas fenomenológicamente. Van a ver cómo tanta gente hace agua, no sabe diferenciar una alucinación de un trastorno del pensamiento, y tienen, entonces, los fenómenos remiten siempre a la estructura. Ustedes van a tratar de ver determinados fenómenos. El que está muy excitado habrá que calmarlo, siempre partiendo de la idea de que ustedes tienen que diferenciar cuadros orgánicos, no se van a confundir la excitación por una hipoglucemia de un brote esquizofrénico que le haya dado esa noche al paciente, ¿no? Porque si el paciente viene confuso, como ya le dijimos en una N cantidad de veces, si ustedes ven un paciente confuso, van a tratar de diferenciar siempre lo orgánico, ¿no? Y van a tratar de pensar eso. Ahora, si el paciente ya viene diciendo, es un paciente que está en tratamiento, que a los 15 años hizo un brote, que está en tratamiento con un psiquiatra, bueno, y no toma la medicación, bueno, ustedes podrán pensar, bueno, ¿qué medicación les doy? Por eso el criterio que les decía Marcos es que si está tomando una determinada medicación y está sobreexcitado pese a la medicación y no hay ningún cuadro, ninguna infección urinaria, ni una neumonía, ni nada por el estilo que lo esté descompensando, darle algo de la medicación que está tomando, por ejemplo, que les dije que el ejemplo que les di fue ketiapina, en ese momento te habías desconectado, ¿no? Transitorio, circunstancialmente, porque es un criterio lógico, ¿se entiende? Porque es algo que el paciente viene tomando, ¿sí? Eh, o, si viene una chica de 15 años que se asustó porque tenía que dar un examen y viene llorando, o porque un joven, una chica, no importa, viene llorando y porque está asustado por ese momento, lo importante es empezar con una benzodiazepina que ustedes tengan ahí en el lugar donde están, ¿me entienden? En la guardia. No van a darle de entrada un neuroeléptico. Marcos, esto Sí, ahí me sí, parece. sí, 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 tal cual. Me parece importante esto de preguntar lo que los antecedentes, en este caso sería de medicación farmacológica utilizada, tanto para saber qué dar y para saber qué no dar. Exactamente. Porque uno también puede decirle a la familia, ¿qué tomó? Bueno, viene tomando, como se puso recién el ejemplo María Clara, no sé, 100 miligramos, 200 miligramos de ketiapina, por ejemplo. Bueno, ustedes, si viene tomando eso y tienen que agregar, claramente es algo que ya lo viene habituado, lo viene tomando, es preferible, por supuesto, aumentar la dosis siempre y cuando el prospecto, digamos, ustedes tienen que, si no se acuerdan, mirar cuánto se puede dar de ese medicamento, ¿no? Porque también si viene tomando 20 miligramos de olanzapina y lo máximo son 20, digamos, ya no pueden darle más. Pero eso, bueno, ustedes eso lo van a mirar en última. Si no lo saben, se fijan en el prospecto. Pero, por ejemplo, si tienen margen para aumentar, por ejemplo, la ketiapina se puede dar hasta 600 miligramos y está en 100, ustedes pueden decir, bueno, le doy 200 o 150, no va a pasar nada en cuanto a toxicidad por la dosis. Y si ustedes dicen, bueno, la familia le dice, él tomó, no sé, en su momento aloperidol y le dio una distonía, digamos, estuvo muy complicado, ustedes saben que eso, por ese lado no tienen que ir, en el caso de que, bueno, esté con una cuestión psicótica. Y después, como recién decía, si era digamos, una descompensación más relacionada a una neurosis, tal cual, las benzodiazepinas, la recomendación es siempre empezar con la mínima dosis posible en cualquier cuadro y si es bioral mejor. ¿Por qué? Porque Esto ustedes les para queda dar claro, ¿verdad? Porque se los vamos a tomar en el final. Las benzodiazepinas tienen
tienen absorción oral. Ujú. Exacto. Se tienen que dar por vía oral, vía oral, y como les decía, la menor dosis posible. Es preferible volver a repetir la toma o decirle al paciente, si con eso no te calma, toma un poquito más, que si no tienen idea de la dosis, darle una dosis muy elevada. Porque me ha pasado muchas veces que veo un paciente que me dice, a mí no sé, el clonazepam me da mucho sueño, me dio y me tumbó. Y cuando le preguntamos cuánto le habían dado, a lo mejor le dieron 2 miligramos a alguien que nunca tomó, y es una Eso es una locura. locura. Entonces, no es el fármaco, sino es la dosis. Esto pasa en la medicina. Ustedes lo están viendo esto en farmacología en general, pero esto estamos hablando hoy de la particularidad de las benzodiazepinas. Si están en un cuadro de excitación donde el paciente no accede a tomar una medicación por vía oral, ahí recurren recién a la vía intramuscular. Pero en el caso solamente de una excitación y que el paciente no acceda a la vía oral. Si no, no tiene sentido dar por pinchar. Eso olvídense. Algo que lo hemos hablado en años anteriores, el tema de la medicación de depósito. Para ustedes está prohibido. O sea, ustedes no pueden Está usar antipsicóticos. prohibido Sí, dar medicación es, es, psiquiátrica de depósito. es Prohibido. Claro, es una mala praxis, porque ustedes ahí tienen un problemón si generan un Ustedes no, el efecto paciente adverso. también. Sí, el paciente y usted después como médico responder ante la A la pregunta de mala por qué lo di. praxis. Claro, la mala praxis. ¿Por qué? Porque el antipsicótico depósito no es que esté mal utilizarlo, pero hay que conocer la forma de prescripción. Se empieza por la vía oral, por ejemplo, usted le quiere dar haloperidol de depósito, empiezan por la vía oral, van viendo la tolerancia y después se pasa a una presentación de depósito con un diagnóstico muy adecuado del cuadro. Lo hacemos los especialistas, o sea, ustedes no se tienen que meter en eso. Ni Si es, tienen vi- que dar si, estabilizadores del ánimo, ni mucho menos litio. Esas son claro, medicaciones que no deben utilizar los médicos generalistas. claro. Y después el tema de los antidepresivos, que uno dice, bueno, no pasa nada, es un tema también, porque hay ciertos pacientes, por ejemplo, en menores de 24 años, que hay un aumento del riesgo de suicidio con los antidepresivos, principalmente las primeras semanas. Entonces uno tiene que estar muy alerta a ciertas precauciones de advertencia del uso, que no es que no se puedan utilizar, porque se dan, pero hay que saberlos utilizar. Si ustedes le dan un antidepresivo en la guardia a un paciente y no lo citan nunca más, o sea, el paciente se va a la casa, empieza a tomar la medicación y empieza con idea suicida o una activación a cuadro maníaco, o en el caso de como contaste vos, María Clara, que digamos, Claro, a las este compensas. paciente con un cuadro de una psicosis disociativa, porque tenía ideación triste, le da anafranil. ¿Qué hace? Claro, Obviamente lo brotó. lo brotó. Entonces, por ahí no es que esté, digo, que no se queden con la cuestión, porque es un poco más complejo y amplio, de no poder utilizar en menores de 24 años antidepresivos porque se dan, pero hay que tener como un cierto criterio de uso y es como bastante complejo para alguien que no es especialista. Entonces, ustedes, porque hay que citarlo, hay que evaluar un par de cuestiones muy, muy particulares que van un poco más allá de esta clase, pero sí lo que yo quiero que les quede claro es, ustedes no pueden darle a un paciente, no sé, fluoxetina, se va a la casa y no lo ven nunca No, más. no. Para eso, si no van a tener la posibilidad de volver a verlo o no están capacitados, utilicen benzodiazepinas. Que eso en realidad es como lo más Vamos a dar rápido en las acción. benzodiazepinas más habituales, ¿no? Las más Clonazepam, habituales, claro, clonazepam, alprazolam. alprazolam y lorazepam son las tres más usadas. La dosis equivalente, esto le pueden servir para si el paciente viene tomando 0,25 miligramos de clonazepam, equivale a 0,5 de alprazolam y a 1 de lorazepam. Vamos a O volver a sea, decirlo, Marcos. sí, 0,25 miligramos de clonazepam son las tres benzodiazepinas más potentes. ¿Qué quiere decir más potentes? Que necesitamos menos dosis para obtener el mismo efecto. Entonces, las más potentes son clonazepam, alprazolam y lorazepam. La equivalencia entre ellos, aproximada, porque es más o menos aproximada, es 0,25 de clonazepam, 0,5 de alprazolam y 1 miligramo de lorazepam. O sea, si viene tomando 1 miligramo de lorazepam, usted lo quieren pasar a clonazepam, tienen que darle 0,25, no 1 miligramo de clonazepam, porque clonazepam es más potente, por lo cual requiere menos dosis para hacer el mismo efecto. Vamos a decir el nombre más habitual del clonazepam, Sí, que el es más el habitual es el ribotril. conocido, sí, es el ribotril, el Y Trapax es clonazepam. el clonagin, el neuril son clonazepam, que pueden encontrar, hay más de 20 laboratorios que lo producen,
Después tenés el Trapax, que es el nombre comercial más conocido del Lorazepam, y el Alplax, por ejemplo, o el Xanax, son del Alprazolam. Alprazolam. Claro. Hagan la regla, Alprazolam, Xanax, ¿no? Y el otro, bueno. Pero Y Alplax. otra cosa que les queremos decir, y lo hemos vivido últimamente por una cuestión conocida. Cuando un paciente, ustedes son médicos clínicos, son médicos generalistas, reciben una persona grande, no sé, de la tercera edad, no sé, grande, y el familiar le dice, todas las noches toma 0,5 1 miligramo de alprazolam. Entonces lo van a internar porque tiene una neumonía. ¿Qué le hacen? Le sacan la medicación. No le tienen que sacar la medicación. Porque una cosa si ustedes son internistas. Si ustedes son internistas, el internista, ya por la especialidad que tiene, sabe cómo manejar las excitaciones psicomotrices, sabe perfectamente cómo manejar las excitaciones psicomotrices. No se lo tenemos que enseñar nosotros. Nosotros hemos hecho muchas interconsultas en terapia intensiva con el doctor, digamos, bueno, con el doctor Elefante, con el doctor Miguel García, en el IGA. Teníamos muchísima conexión con terapia intensiva, ¿no? Con el doctor Tevez, con el doctor Montrul, pero lo hacíamos, y ustedes tienen al jefe de terapia intensiva como profesor, el doctor Esperati, que es el HPC, del Hospital Privado Comunidad. Son personas que manejan perfectamente las excitaciones psicomotrices en terapia intensiva. El problema es hasta que llega a terapia intensiva, porque el médico de piso, que son ustedes, el tipo que está de guardia o la tipa que está de guardia, ¿qué le hace? Le saca a la persona el 0,5 o 1 miligramo que toma de clonazepam, lorazepam. No deben hacerlo, tienen que mantener, porque si no el paciente hace una abstinencia y ustedes no saben diferenciar los síntomas de la neumonía que de la abstinencia. ¿Queda claro esto? ¿Queda claro esto? El paciente, si llega a la guardia, supónganse, se fracturó un señor mayor, una señora mayor, se fracturó, tienen que dejarlo. Bueno, pero él a la noche toma la pastillita, le dice el familiar, una celeste, una rosa, la gente dice así, entonces uno tiene que estar pensando qué está tomando, si es celeste, rosa, pues no sé por qué los laboratorios no hacen como la misma graduación, todo de 0,25 en un color, todo de 0,50, hablo de las benzodiazepinas. Entonces uno tiene que estar diciendo qué marca está tomando, ay, no sé, la misma que toma mi cuñada, dice la gente, bueno, uno más o menos le calcula, porque es así. ¿Por qué hay que dársela? Porque es lo que viene tomando por ahí hace 10 años la persona. ¿Y ustedes qué van a hacer? Una deshabituación con el paciente fracturado, con el paciente con una infección urinaria, No, ustedes tienen que mantener la misma medicación. Miren, les cuento algo que tiene que ver. Me acuerdo de un hermano, uno de mis hermanos que lo habían tenido que operar de el talón de Aquiles. Entonces yo voy a la mañana, le digo, che, ¿tomaste la medicación antihipertensiva? Yo qué sé, me dice mi hermano, me dieron medicación, pero sí, me la deben haber dado, dice mi hermano. Sí. Entonces yo voy al office de enfermería y le digo, hola, ¿qué tal? Yo soy médica, yo qué sé, era en Buenos Aires, ¿no? Le digo, ¿le diste la medicación? Le digo a la encargada de enfermería, ¿le dio la medicación antihipertensiva? Y la caba de enfermería responde, acá vino por el talón de Aquiles. Entonces yo le digo, sí, ¿sabe qué? Yo entiendo que vino por el talón de Aquiles, pero sería muy bueno que nos lo lleváramos con una ACV, ¿no? Porque ya que vino solamente por el talón de Aquiles, ¿no? Por el tendón de Aquiles, que es una operación, sería muy bueno que un hombre de 45 años que está tomando medicación antihipertensiva hace 5 años, entonces, acuérdense que cuando les den el título de médico y médico dicen primum no nocere, ¿no? Primero no dañar. Primero no dañar. Hay que pensar las cosas. Si viene tomando, bueno, los antihipertensivos, ustedes dirán, ¿para qué les damos antihipertensivos en salud mental? Y sí, bueno, porque el paciente es el paciente. Y así como no hay que discontinuar el antihipertensivo, no hay que discontinuar en un momento de urgencia
el ansiolítico que viene tomando la persona mayor o no mayor. Es cuestión de criterio médico. Lo que tienen que tener ustedes es criterio médico, porque van a ser médicos, no van a ser peluqueros, ni van a ser entrenadores de fútbol. Nosotros, y si lo van a hacer, no es con nosotros con quienes van a aprender esa práctica. Nosotros les enseñamos la práctica médica, nada más, dentro de lo que podemos. Después las otras cuestiones que ustedes quieran desarrollar en la vida me parece excelente, pero ya tendrán otros instructores para hacerlo. Pero el criterio de primero no dañar es muy importante. Entonces, las descompensaciones, lo fenomenológico, como acaba de decirle Marcos y como acaba de decirle Hernán, y yo se los digo en el texto de Lacan, el fenómeno siempre remite a la estructura. El tema es que nadie les va a pedir que ustedes vean si es una parafrenia fantástica. Pero eso, si la mayoría de los psiquiatras ni saben actualmente que es una parafrenia fantástica. Nosotros no les vamos a pedir eso, pero sí que puedan captar cuál es la necesidad y la pertinencia de la intervención de ustedes en un momento de emergencia. Entonces, clínico, orgánico, psíquico, ¿cómo intervenir? Después derivarán, porque es lo mismo que si ustedes están en un CAPS y ven un abdomen blando doloroso, y pueden pensar que es un ectópico, un embarazo ectópico, que lo van a operar ustedes al paciente, a la paciente no la van a operar ustedes. Ustedes lo que dirán es, tengo que hacer el diagnóstico diferencial entre un ectópico y otro abdomen agudo. Entonces la van a derivar en un lugar donde le hagan ecografía y puedan operarla lo antes posible, si es un ectópico, porque los ectópicos se operan, hasta donde yo sé. Después el doctor Angelini les va a explicar bien. Pero en esta misma línea de pensamiento es lo que les queremos transmitir de lo que corresponde a la especialidad que a nosotros nos ocupa. Porque tampoco van a empezar a hacer, no sé, terapia danzante, ni le van a constelar no sé. Eso nosotros no lo enseñamos porque nosotros no somos especialistas en eso. Nosotros solamente somos médicos, hemos hecho maestrías, cursos, hemos sido instructores de residentes, solamente hemos hecho eso, no tenemos ningún contacto esotérico de ningún tipo, solamente hemos trabajado, estudiado, leído y escrito libros al respecto, solamente eso. Así que nosotros solamente decimos lo que nos consta por nuestra experiencia de práctica clínica, que es muy importante. Entonces, si es un psicótico y ustedes lo ven porque está alucinado, porque la familia dice que está en tratamiento y lo dice y está, bueno, hay que agregarle un poco de medicación hasta que lo veo el psiquiatra el otro día. Y si es una neurosis, empezar por las benzodiazepinas, pero no den antidepresivos en la guardia. No den ni medicación de depósito, ni antidepresivos en la guardia. Es de mala clínica. Queda claro, ¿no? Queda claro, ¿no? Porque ahí, dale esto, dale aquello, y con tranquilidad, dosificando, como les dije, que me enseñó ese profesor, en la urgencia psiquiátrica siempre es preferible que alguna de las dos personas esté tranquila, preferentemente el médico. El paciente tiene todo el derecho a estar nervioso, porque para eso es el paciente en ese momento. Cuando nosotros nos toque ser pacientes, me acuerdo cuando yo iba a tener el primero de mis hijos, y bueno, yo qué sé, era por parto natural, entonces viene la enfermera, me dice, ay, no encuentro, yo tengo unos caños bárbaros para sacar sangre, podrían practicar conmigo, pero unos bárbaros. Y me dice, ay, estás un poco, en lugar de decir vasoconstreñida, no sé qué verbo dijo, mal dicho, estás no sé, debes estar nerviosa. Y le digo, claro, sí, porque la que voy a tener el primer chico soy yo, no usted. ¿Cómo no voy a estar nerviosa? La que me toca estar nerviosa acá soy yo. No,
va a estar nerviosa, no va a estar nerviosa la enfermera. Miren o el obstetra se pone nervioso cuando va a tener el chico. No, no, si usted, el nervioso siempre es el paciente, el derecho a los nervios es del paciente. Si ustedes, en su calidad de médicos y médicas tratantes, están nerviosas, le piden ayuda a otra persona del equipo, porque pueden ponerse nerviosos por la inexperiencia, pueden ponerse nerviosos porque no sepan, hay muchas situaciones, pero el hecho es este. Lo que vamos a tratar de decir antes de terminar la clase es, Marcos, te pediría si podés decir algo con respecto a los alcoholismos agudos que se ven, digamos, ya hemos dicho lo de las metanfetaminas, que hay que controlar la hipertensión, ¿no? Eso no se trabaja con medicación psiquiátrica en la sobreexcitación con metanfetamina, ¿verdad? Yo tuve la experiencia de tratar gente que, no de tratar directamente, sino tratar a los tratantes de las fiestas electrónicas. En general, Sí, los cuidados son clínico-médicos, ¿verdad? Del medio interno, bueno, pero... sí, tal cual. Bueno, un poco ahí relacionado a esto, vamos a empezar, le voy a comentar un poquito el tema del alcohol. Cuando una persona llega intoxicada con alcohol, en general, lo que también hay que tener en cuenta ahí es la probabilidad de un síndrome de abstinencia. Digamos, cuando viene consumiendo alcohol y dejó de consumir alcohol, pueden hacer lo que es en una internación el síndrome de abstinencia, ¿no? Ahí en ese caso, lo que se puede No se utilizar es escuchó, no benzodiazepina. se escuchó, Marcos, disminuyó el audio. Lo que se A ver, ahí, llama, lo que es el síndrome de abstinencia, que eso lo pueden ver bastante común en un paciente que ingresa, tal vez que sea una persona que sea alcoholista, por ejemplo, y entra a una guardia, porque hace unos días que no consume alcohol, entra con un estado confusional y generalmente de excitación psicomotriz. Ahí en ese caso se pueden utilizar benzodiazepinas, que es lo que, digamos, uno de alguna manera puede como mitigar los síntomas de abstinencia, porque las benzodiazepinas actúan en un lugar similar a donde actúa el alcohol, el mismo receptor que es el receptor GABA, y uno puede regular esos síntomas con eso. Después, como dice María Clara, en los casos de intoxicación en general es más manejo clínico, o sea, son más manejos clínicos que psiquiátricos, ¿no? O sea, un intoxicado por drogas o alcohol, generalmente hay que hacer un control muy del medio interno, de lo que es el cuadro clínico, o sea, ahí es más pertenencia de lo que es la clínica médica. A veces en los síndromes de abstinencia nosotros hemos tenido también cuestiones relacionadas a los síndromes de abstinencia, donde lo ideal sería tratarlo digamos, en un lugar de clínica médica y que el psiquiatra haga la interconsulta, porque son cuadros donde ponen mucho en riesgo la vida también, digamos, si lo deja solamente en manos de una clínica de psiquiatría, se no muere tenemos el los paciente, medios, les queda claro, se claro, muere, ¿no? se Se muere. Entonces, muere. entonces ahí, viste, está eso que, che, pero vaya para acá, y es un tironeo. Lo ideal es que lo atiendan en un servicio de clínica y que se haga un abordaje de la parte de salud mental, pero con un control clínico, como decía María Clara, del medio interno y toda esa cuestión, ¿no? No tanto desde lo psiquiátrico, me refiero a lo que es exclusivamente psiquiátrico. Nosotros cuando entraban en la guardia de liga, no hace muchos años, entraban, pero iban a terapia intensiva y decíamos, y siempre hacíamos el mismo chiste, bueno, cuando hable, nos llamás, Claro, ¿no? sí, sí, Cuando sí. hable, nos llamás, porque esto es muy importante, que el paciente hable y sea coherente en su discurso, que no esté confuso, ya uno interviene. Pero el tema es los primeros momentos que son de urgencia clínica y de urgencia de Sí. vida, ¿no? Sí, sí, el riesgo de convulsiones que pueden llegar a tener y demás, el manejo es claramente clínico, ¿no? Entonces ahí, bueno, me parece que hay que también, digamos, cada lugar tiene Su protocolo. su protocolo, exacto. Y después, bueno, también esto de las intoxicaciones muchas veces pasa En el cuando vienen alcoholismo agudo, sobre todo, Marcos. en el alcoholismo agudo, intoxicación por alcohol, el paciente con alcoholismo agudo, lo mismo que decía recién, el manejo del medio interno y se pueden utilizar alguna benzodiazepina. Más que todo en ese caso sería si el paciente está muy excitado, básicamente, ¿no? Para tratar de calmarlo un poquito, más que eso, digamos, no se puede no. Y el tema en la intoxicación por benzodiazepinas, ahí claramente
la benzodiazepina no, porque el paciente está intoxicado, manejo clínico, sí la abstinencia que también suele ver, pacientes que vienen consumiendo muchas benzodiazepinas y las dejan de tomar, a veces como una conducta de abuso, ¿no? Una adicción, me refiero, una conducta de abuso de benzodiazepinas. Ahí, bueno, hay que obviamente reponer la benzodiazepina hasta que después se retiran paulatinamente. Pero bueno, creo que lo más importante es que ustedes puedan esto, ¿no? De comprender que su abordaje ahí en las situaciones más de urgencia y esto de lo más recomendado, eh, en el caso de que lo necesiten, algún tipo de benzodiazepinas de vía media, de alta potencia en dosis bajas, como para cuadros así más de ansiedad o de angustia, y bueno, y después dejar lo demás para la especialidad. Y lo que decía María Clara recién, o sea, así como el hecho de no tampoco dar por dar, tampoco retirar, ¿no? Esto también se ve bastante frecuente cuando uno deriva a un paciente. Yo trabajo en una clínica de internación donde tenemos muchos pacientes con varias medicaciones por la gravedad y por ahí solemos derivar a clínica general y no les dan la medicación. Esto que dice María Clara es bastante frecuente. Entonces uno tiene que decir a la familia, mire, garantice que se siga administrando, porque bueno, porque es algo que, bueno, el ejemplo que dio de los antihipertensivos, lo mismo con cualquier medicamento que tome. En psiquiatría el problema más grande es el síndrome de abstinencia, que lo dan la mayoría, y después el tema de, bueno, de la recaída del cuadro de base. Son dos cosas que pueden pasar. Y después otro comentario así, más que todo comentario en relación a esto, es esto de recién en un momento contaba María Clara el tema de los antipsicóticos, que bueno, tienen el nombre de antipsicóticos, pero que no se usan solamente en la psicosis, que más allá que ustedes no lo vayan a utilizar, tampoco, yo creo que cuando uno no conoce, tampoco tiene que opinar, porque pasa Eso mucho, es esto es muy importante lo que le está diciendo Marcos, no porque ustedes los vayan a utilizar, sino por el efecto que tiene el comentario que ustedes hagan claro. en la consulta médica. Claro, exacto, porque pasa mucho esto, ¿no? Así como uno dice, ustedes no tienen que, digamos, tal vez usar un antipsicótico, el hecho de que no lo tengan que usar no quiere decir que estén mal indicados, porque pasa mucho que cuando uno viene, no, el clínico me dijo, ¿por qué tomo quetiapina si no soy esquizofrénico? Pero bueno, el clínico tendría que leer que la quetiapina tiene aprobación y ensayo clínico para un montón de cosas más, además de la esquizofrenia. Por ejemplo, para coadyuvante en la depresión. Entonces, ¿cómo ya de por sí decirle a alguien que tiene depresión, un psiquiatra, explicarle que le va a dar un antipsicótico, que en realidad tiene evidencia y está aprobado para utilizarlo como ayudante, un antidepresivo, cuesta un montón, porque a mí no es fácil decirle, bueno, mira, una cosa es tomar metformina y otra cosa es tomar quetiapina, o sea, para alguien que no es psicótico y que no, está muy bien planteado en ciertas cuestiones que son, como siempre decimos, bien prescrito, no en cualquier paciente, ¿no? Pero el problema es que este paciente logra, tal vez con una buena explicación Transferencia o vínculo. transferencia o vínculo con el que los viene atendiendo, y llega a un clínico que también le tiene mucha confianza y es de toda la familia, y le dice, ah, pero vos no sos psicótico, ¿por qué quetiapina? ¿Y cómo haces para remediar eso? Entonces me parece que también ahí es cuando ustedes, si bien no van a tener que prescribir, tampoco tienen que hacer un comentario, ¿no? Pero esto me parece que más allá de la psiquiatría en general, ¿no? Cuando uno desconoce, tal vez, o no poner una cara, o sea, estas cosas con lo que es porque decir yo tomo un antidepresivo y tengo ansiedad, che, no se entiende mucho, pero me parece como más, suena menos Pero grave, el ¿viste? protocolo implica eso, ¿me entiendes? Claro, pero El suena, pero no es lo protocolo mismo, ¿viste? para cierto, Pero después lo vamos a trabajar exactamente. pero suena como menos traumático tomar un antidepresivo para la ansiedad, pero tomar un antipsicótico para algo que no sea una psicosis es como muy duro. Eso creo que es un problema que tiene la nomenclatura de los psicofármacos. Pero bueno, nosotros no vamos a cambiar la nomenclatura de los psicofármacos, por el momento no tenemos nada para hacer sobre eso. Por eso les digo, no les vamos a enseñar técnicas danzantes porque no sabemos, pero sí sobre esto tenemos alguna experiencia y lectura, digamos, ¿no? Entonces, la cuestión de, ay, no dejó de tomar toda la medicación porque fue, no sé, a una persona que no se le impone las manos o no sé qué hace, yo qué sé, las prácticas les hace hablar sobre el abuelito. En realidad decir, ahora somos poquitos, 14, ¿no? Pero de los 14, ¿quién nos dice? De ser generalidades como verdades, en general pegan, muchachos y chicas. Entonces, ¿quién no tuvo un problemita con la madre? ¿Quién no tuvo un problemita con el abuelo, con el abuelo? No, no es que sepan, son
generalidades, se llaman fantasmas, ¿no? Son fantasmas que nos constituyen a todos. Entonces, decir, si va una señora de edad promedio con la marca del anillo, pero sin el anillo, se pone a llorar y está arregladita y llora, y uno le dice, ¿vos tenés algún problema de amor? ¿Y quién no tiene algún problema de amor? ¿No? O vos estás en algún problemita con tu pareja. ¿Se dan cuenta? Son técnicas sugestivas. Son técnicas totalmente sugestivas. Que, ¿saben qué hacen esas técnicas sugestivas? Lo que hacen es, tienen ya problemas estándares tipificados el que lo hace. Entonces, lo que promueven es que convencen a quien hace la consulta de que ese es el problema que tienen. Es de una pésima clínica, es fraude, sencillamente fraude. A mi entender es fraudulento. ¿Quién no tiene un problemita de amor? ¿Quién no tuvo un problema con el abuelo? ¿Quién alguna? Nada. Y ahora hay muchos temas que están de moda, y como esos temas están de moda y por televisión los pasan constantemente, la gente va, se los plantea y les dice, sí, sí, esa es una aceptación sugestiva. El psicoanálisis es antisugestivo, ¿sí? La sugestión no cura, enferma. Sí que tienen que diferenciar bien la empatía de la sugestión. Seguimos en la próxima clase. 5 minutitos nos tomamos, no se sugestionen. En 5 minutitos retomamos la 9A, ¿sí? Gracias, un beso. Vuelvan en 5 minutitos, ¿sí?